Listo. Buenos días. Vamos a arrancar agradeciendo de nueva cuenta a todos los que están conectados del otro lado de la pantalla. Yo quiero primero agradecer a la Secretaría de Salud que de nueva cuenta nos brinda la oportunidad de conocer y saber más sobre cómo evitar contagios de nosotros, de la gente que queremos y en sí de toda nuestra comunidad. Yo les quiero agradecer a todos ustedes, a toda la gente que se sumó al ejercicio de difusión y de invitación, compañeros de la delegación regional, amigos de la jurisdicción sanitaria, jefes de sector, supervisores, directores, maestros, papás, algunos actores externos que también dijeron sí a esta convocatoria, presidencias municipales de los 6 municipios, la propia diócesis de Irapuato que se sumó, Consejo Coordinador Empresarial que le ha estado dando difusión también. Entonces, muchísimas gracias a todos por ser parte de este esfuerzo que nos lleva a pensar que el periodo vacacional que tenemos en puerta, que el próximo viernes iniciamos, es una prueba donde yo creo que en términos muy futbolísticos diríamos, nos va a demostrar de qué estamos hechos. Y recuerdo mucho algo que decía Mima, yo le digo que de cariño Mima, mi mamá, quien hace algunos meses, después de prácticamente medio año de no verla, de no ver a mi mamá y a mi papá, algún día nos reunimos, así de esas visitas rápidas con todos los cuidados, y mi mamá me decía, si ya aguantamos tantos meses, que no aguantemos un poquito más. Y me parece que lo que hoy estamos viviendo como sociedad perfectamente aplica para ese comentario que hacía mi mamá. Si ya aguantamos tantos meses y si hemos ido de una u otra manera logrando cosas y logrando que el día de hoy las condiciones no sean tan adversas como hace algunos meses, tiene que ver con el esfuerzo de mucha gente, con la voluntad de las familias, con la voluntad del personal médico, con la voluntad de maestros, de papás. Y hoy pues nos reunimos porque, reitero, tenemos en puerta un periodo vacacional y hace algunos días yo hacía un pequeñito video donde decía que el sacrificio implica dejar de hacer cosas buenas o cosas que nos gustan por aspirar a tener algo mejor. Y el reto que tenemos el día de hoy es ese, que en el periodo vacacional, aun cuando tengamos ganas de hacer cosas, entendamos que, como bien dice Mima, todavía nos toca hacer el último esfuerzo. Sí, esto va bien. Yo quiero comentar y agradecer al sector salud, porque si recuerdan ustedes, todavía no hace muchas semanas veíamos largas filas en busca de oxígeno, veíamos hospitales llenos, familias sufriendo, publicaciones en Facebook y en redes sociales donde decían, ¿quién tiene un tanque que nos preste? Hoy, gracias a Dios, ha ido bajando esa situación y pudiéramos decir que si, como bien dice Mima, hacemos este último esfuerzo, podremos aspirar al día de mañana, no solo vivir un periodo vacacional tranquilo, sino a lo mejor, no en este, sino en el que sigue o en un siguiente, poder salir y poder convivir y poder ver a la gente que queremos. Yo creo que lo que más nos duele el día de hoy y lo que más extrañamos es un abrazo, una mirada, estar con la gente que queremos. Y bueno, la idea de vernos el día de hoy es esa, invitarnos todos a hacer nuestro mejor esfuerzo. Si todos hacemos nuestro mejor esfuerzo, si todos nos cuidamos y si todos atendemos a los expertos, que ese es el tema del día de hoy, si hoy atendemos a los expertos que nos van a decir qué hacer y qué no hacer, seguramente en tu casa, en mi casa, en la casa de todos, no tendremos sufrimiento, no tendremos que estar lamentándonos de un contagio o desafortunadamente de algún fallecimiento. Así es de que el reto es ese. Muchísimas gracias, Manuel, y lo digo así con toda la confianza porque ya se ha convertido en un excelente amigo del sistema educativo, Manuel. Doctor Fernando, muchísimas gracias. Un saludo a José Luis también, el doctor José Luis, jefe de la subjurisdicción, por supuesto, señor secretario, de nuestra parte, de la parte de nuestra secretaria, la doctora Yolo, que también está muy al pendiente de estos ejercicios que hacemos. Muchas gracias. Vamos a arrancar. Y a mí me toca solo dar la bienvenida, pero decirles, me da muchísimo gusto que del otro lado de la pantalla estén muchas familias conectadas.
Están muchas familias esperando información para cuidarse y para cuidarnos todos. Muchísimas gracias. Espero sea de utilidad y sea grata esta conferencia. Manuel, nos quedamos en tus manos. Muy bien, muchas gracias a todos, a la anfitrionía de Secretaría de Educación. Siempre hemos sido bien recibidos y con gusto de colaborar con la Delegación de Educación de esta región 6. Y bueno, vamos a dar entrada propiamente a la presentación, porque el tema de hoy tiene que ver con lo que enseguida, ¿verdad?, nos está por venir, que es el periodo vacacional, este receso educativo, pues también para los padres de familia, los alumnos o la población en general. Y es una tarea importante que nosotros sigamos haciendo la dinámica de promoción a la salud. Si nosotros educamos a la población, la verdad es que, como se los he mencionado en anteriores ocasiones, tenemos esa ventaja de obtener mejores resultados, como lo hemos obtenido. Sí, en efecto, hay una ventaja que quizá ahorita tenemos, en donde el descenso de los casos y el descenso de las defunciones es evidente. Sin embargo, no tendremos por qué confiarnos ni bajar la guardia, porque no queremos volver a pisar ese escenario en el cual ya nos vimos inmersos en los meses pasados de diciembre y principalmente en enero. Y vamos a platicar un poquito de esto, porque comentarles un momento, Bien, vamos a platicar un poquito de la historia, pues, del coronavirus en este año que ha pasado, qué nos ha dejado de enseñanzas, qué hemos nosotros visto en este año que ya se cumplió, porque justamente en esta semana cumplimos un año después de que se presentó el primer caso aquí en el estado de Guanajuato, y nosotros pues hemos vivido toda esta línea del tiempo que aquí se describe, desde la descripción del primer caso en el estado hasta lo que hemos básicamente vivido a final de año y lo que va de este 2021. Ha sido muy interesante ver ese comportamiento, porque vean ustedes en esta imagen que nosotros que estamos compartiendo, la situación de los casos positivos en el municipio de Irapuato. ¿Por qué voy a hablar de Irapuato? Bueno, porque Irapuato es de entrada la ciudad referente de esta región educativa, y es el que más significativamente se ha visto la muestra de los casos por su número y obviamente también por la situación hospitalaria. Si ustedes ven cómo se comportó la situación de contagios al principio del año pasado, podemos ver el gran incremento que se tiene alrededor del mes de julio, pero luego se viene la segunda oleada, que en los meses de diciembre y en enero fueron las semanas en las que más contagios se registraron, inclusive rebasando prácticamente al más del doble de lo que habíamos tenido a mitad de año, por allá en el mes de julio, y es donde justamente empezamos a mostrar ese colapso hospitalario, esas grandes desventajas que tuvimos en la atención por la falta de insumos y la desesperación, por qué no decirlo así, de la gente también, que empezó a ver cómo fallecían sus familiares y empezaron a caer mucha gente conocida, mucha gente apreciada, y bueno, este es el comportamiento a lo largo del año también en cuestión de las tomas de muestras. Hubo muchas tomas de muestra, inclusive ustedes al principio se dieron cuenta cómo en la Secretaría de Salud nosotros tuvimos este muestreo en las diferentes unidades, y más adelante, bueno, se incorporaron también algunos laboratorios particulares, inclusive con diferentes tipos de pruebas, los platicábamos también, ya no solamente eran pruebas de PCR, pruebas de antígenos, pruebas de anticuerpos, un sinnúmero de laboratorios se sumaron pues a ello, y entonces empezamos a tener una mayor vigilancia, podemos decirlo de esta manera, de la población en general, pero también la positividad se fue muy arriba, y esta flecha nos lo marca cuál fue el punto más álgido de la pandemia que nosotros estuvimos viendo, que fue en el mes de enero. Hay un mayor porcentaje de casos positivos porque se estuvo incluso rastreando más, se estuvo una búsqueda intencionada ahí en la población, y la gente ya incluso se acercaba por su propia cuenta a estos laboratorios también particulares. Y bueno, lógicamente, a mayor porcentaje de casos positivos, pues también se encuentra una mayor presencia de la enfermedad
en la población. Y el mayor registro también, al igual que lo habíamos visto hace rato con los registros de la Secretaría de Salud, también lo vimos con los laboratorios particulares, y entonces se presenta, como les decía yo, en mayor medida en los meses de enero y febrero de este año ya. En cuanto a la ocupación hospitalaria, ¿qué fue lo que vimos? ¿Qué fue lo que observamos aquí en nuestro municipio y en todos los hospitales de la jurisdicción sanitaria número 6? Que les repito, compartimos la misma, ahora sí que los mismos municipios de coordinación con la región de educación, en los municipios de Irapuato, Pueblo Nuevo, Abasolo, Cuarámaro, Guanímaro y Pénjamo. Y este fue el promedio del porcentaje de ocupación hospitalaria. Vean ustedes por ahí en el mes de julio cómo andamos por ahí rayando el 80%. Aparentemente tuvimos un descenso más adelante, pero con el advenimiento de todos estos eventos sociales y de salida, el Buen Fin y demás, el contagio propiamente fue elevándose a alcanzar niveles críticos en el mes de enero, donde ustedes, nada de lo que les estoy presentando aquí es desconocido para ustedes. Vieron que no se necesitaba una afiliación, no se necesitaba un seguro de gastos médicos, no se necesitaba incluso dinero, porque independientemente de esas variables, aún teniendo una seguridad social, aún teniendo dinero en el bolsillo, aún teniendo un seguro de gastos médicos, no había camas disponibles, no había básicamente un espacio para recibir a uno de nuestros familiares para que pudiera recibir una atención, y entonces definitivamente caímos en una severa exigencia de las unidades hospitalarias públicas y privadas, y desde luego que las defunciones fueron más que marcadas y evidentes. Recordarles que cuando un hospital rebasa el 80% de su capacidad, es muy difícil brindar una atención completa, una atención de calidad, y que eso colapsa cualquier sistema de salud, no solamente de Irapuato, no solamente de la región de Guanajuato o del mundo. La verdad es que esto es algo que preocupa. Algo que hubo que destacar, que también se menciona en esta gráfica, es que, bueno, quiero comentarles que de esas personas que se hospitalizaron, que fue alrededor del 19, casi 20% de los casos positivos, que son los casos graves y que requirieron hospitalización, 5.7% de ellos requirieron de un apoyo ventilatorio, es decir, hubo la necesidad de intubarlos para poderles apoyar en su respiración con un aparato de respiración artificial. Eso complicaba todavía más las cosas, porque no era una situación únicamente de tener una cama de hospital. Para alguien a lo mejor podría ser, bueno, habiliten otro piso, abran más camas. Podríamos seguir abriendo más camas, pero desafortunadamente los insumos no eran no eran suficientes. La cantidad también de personal no fue suficiente, y justamente eso fue lo que nos empezó a describir una situación cada vez más crítica. Repito, las defunciones por fecha de defunción, de acuerdo a esta gráfica, ustedes pueden ver estas imágenes que nos muestran cuál es la primera ola y la segunda ola, a lo que nosotros le llamamos por los incrementos que se visualizan en esta gráfica. Y ahí tenemos precisamente las defunciones del mes de julio, pero vean ustedes, las defunciones de final de 2020, principios del 2021, son visualmente muy evidentes, es prácticamente el doble o incluso más, porque había días en los cuales nosotros veíamos en esta segunda oleada un aumento en el número de defunciones, de verdad, principalmente o predominantemente entre el 9 de enero y el 10 de febrero, duplicando con mucho las presentadas en el mes de julio. Y de verdad que también muy triste, porque aquí fue donde se tuvo pues esa pérdida ya familiar, y de verdad es un golpe muy duro en cuanto a la moral también de las familias y la tranquilidad de todos. Una cuestión de que, caray, tener que caer en el miedo para tener que entender realmente los verdaderos efectos de esta pandemia. En la cuestión de la derechohabiencia, miren, esta gráfica, más allá de quién es derechohabiente de un servicio, de otros servicios, si del IMSS, si del ISSSTE, si de SEDENA, o simplemente no tener una derechohabiencia, lo que anteriormente pues llamamos a las personas con seguro popular, ahora no tienen ese seguro popular, pero que se siguen atendiendo al no tener otra derechohabiencia, se siguen atendiendo en el Hospital General, en las unidades del sector salud, de la Secretaría de Salud, mejor dicho, del ISAPEC. Independientemente de la derechohabiencia, la relación que se muestra de una y otra no es que a quién le fue mejor en el
público o en el hospital. Lo tengo que decir con pues con mucho tiento, pero independientemente de su derechohabiencia, se salvaron los que se podían salvar y se murieron, pues ahora sí que los que se complicaron de manera más grave. Esto es algo triste, pues, porque no es que se atendiera mejor en un lugar que en el otro, simplemente que la presentación o el cuadro de la enfermedad dependía de las personas y no tanto así de la derechohabiencia. Lo que sí fue cierto es que todos los sitios de hospitalización se vieron abarrotados. Eso es algo muy evidente. Ahora bien, a un año de la pandemia también aprendimos que la gente que más se contagia, lógicamente, pues es la que más sale, es la gente que más se expone por diferentes razones, ya sea por trabajo, ya sea por diversión, ya sea por desobediencia, y es justamente ese grupo de la gente en etapa, ahora sí que en edad reproductiva y en edad también productiva, hablando económicamente, que es la que más se expuso. Pero si ustedes ven la gráfica de la derecha, ya esto lo habíamos comentado con anterioridad, no es la gente la que más se infecta la que más se muere, sino que era justamente la consecuencia que se estaba viviendo en los hogares es que esa indisciplina social provocaba llevar el contagio a casa. Y es entonces aquellas personas jubiladas o que ya están en descanso, nuestros abuelitos, la gente mayor de 65 y más años, justamente la más afectada, incluso fíjense, siendo las que estaban resguardadas y siendo las que no salían, pues. Entonces, la gente joven llevábamos el problema a casa y la gente que se estaba muriendo, que se estuvo muriendo, fue la gente mayor. Eso es algo muy triste. Aprendimos también que no hicimos un manejo correcto, quizá no hicimos un manejo, pues evidentemente y socialmente no nos comportamos de una manera adecuada, porque aquí lo podemos ver. Comparamos incluso municipios pues de aquí de esta región contra países del mundo y podemos ver cómo no se tuvo en realidad una situación de obediencia en ese sentido, porque el comportamiento de nosotros en nuestros municipios fue realmente muy superior en cuanto a la tasa de mortalidad comparado con otros países. Aquí podemos ver el municipio de Abasolo, por ejemplo, o el municipio de Pénjamo, teniendo un comportamiento inclusivo de tasa de mortalidad más elevado que países como Uruguay o como Noruega. Y fíjense que esto no tiene que ver en la cuestión también de países subdesarrollados o desarrollados, porque ahí también hay países como Zimbabue o algunos muy poderosos como los Emiratos Árabes que realmente tuvieron mejores resultados en cuanto a esto de la mortalidad. Y eso realmente entristece porque te das cuenta que no es una cuestión de billetes, sino vuelvo otra vez al punto, ¿no? Sino de una cuestión de indisciplina social. En la sesión pasada surgieron muchas preguntas y algunos cuestionamientos a razón de la vacunación. Y quise en esta ocasión darme un tiempo para platicarles un poquito sobre las vacunas, porque, bueno, también estamos entrando en una etapa diferente de atención en la cual estamos entrando a la protección específica con grupos más vulnerables primero, y esto es lo que quiero platicar con ustedes sobre las vacunas. ¿Qué sabemos actualmente sobre las vacunas? Bueno, hay muchas preguntas. Yo justamente el día de ayer hacía un ejercicio con unos amigos y les decía yo, a ver, ¿qué tanto? Voy a sacar una encuesta social, ¿no? ¿Qué tanto saben ustedes de la vacunación en general, no hablando específicamente de las vacunas de anti-COVID, pero ¿qué dudas tienen? A ver, platíquenme y voy a tratar de ser práctico en la resolución de algunas de estas dudas. Nos preguntaban, ¿y cuántos tipos de vacunas hay? Bueno, ahorita se están manejando alrededor de 3 o 4 plataformas, le llamamos nosotros, pues, o tipos de diseño de las vacunas. Algunas pueden ser de RNA mensajero, de virus muertos. Es muy técnico explicar esa parte. Más que
un grupo de personas y para otro grupo de personas, al final lo que queremos es alcanzar pues un alto porcentaje de inmunidad para protegernos y bajar la mortalidad. Dejar la vacunación en general no es para que, sino para que no te mueras por ello. Es decir, tratar de evitar en la mayor medida las formas graves de la enfermedad, esas hospitalizaciones y bajar la tasa de letalidad, que eso es algo bien importante, sino que lo más importante de todo este proceso de la vacunación. ¿Qué reacciones adversas hay si me vacuno? Bueno, las reacciones adversas en realidad existen para todas las vacunas, no únicamente para las vacunas anti-COVID. Todas las vacunas en general van a tener siempre reacciones adversas. Esas reacciones adversas en su mayoría son reacciones leves. Son reacciones que van incluso desde, bueno, vaya, desde el dolor local en el sitio de la aplicación por el piquete, por la inyección que te ponen, pasando a lo mejor por una reacción de comezón o de dolorcito, pues 2 días después, posteriores a ello. Incluso también se han descrito reacciones de índole moderada y algunas más severas, pero aquí sí quiero hacer una aclaración porque fíjense que hace unos días se hizo pues también, valga la expresión de uno de mis maestros, una tormenta en un vaso de agua por la presentación de algunos casos en donde se describía una relación con cierta vacuna, hablando específicamente de la AstraZeneca, del riesgo de trombosis. Y yo quiero decirles que, bueno, en efecto, lo dije hace unos segundos, todas las vacunas tienen efectos adversos, al igual que los medicamentos y al igual que las bebidas que nos tomamos y al igual que los alimentos que comemos, vaya, todo lo que a nuestro cuerpo entra tiene un efecto benéfico, pero también tiene un efecto adverso. Y no tendríamos pues que escandalizar realmente en esa parte, porque miren, se los voy a decir en números, creo que es más fácil entenderlo de esta manera. El beneficio que nosotros obtenemos por la vacunación supera de verdad con mucho a lo que pudiera presentarse por una reacción adversa. Una reacción adversa, de acuerdo a los registros que ahorita se tienen, se ha presentado una reacción adversa moderada o grave prácticamente en 1 o 2 por cada millón de dosis aplicadas. Esto significaría que el riesgo que nosotros tenemos de una reacción adversa por la vacuna anti-COVID, hablando específicamente de AstraZeneca, que es la que más escándalo ha generado en días pasados, en semanas previas, sería hablar de 0.00003% de probabilidad de que te vaya a dar un efecto adverso que a lo mejor termine en el hospital. Quiero comentarles esto. En el estado de Guanajuato, en la región noreste del estado, se vacunaron ya en municipios como Atarjea, Jixú, Tierra Blanca, Santa Catarina, San Luis de la Paz creo también, ¿sí? Si no mal recuerdo, y se aplicaron pues una cantidad bastante considerable de vacuna de AstraZeneca. No tenemos un solo reporte de una persona adulto mayor con reacción adversa. Ahora bien, ahorita se tienen contabilizados a nivel mundial menos de 40 casos con reacciones de trombosis. O sea, para la cantidad de vacunas que se llevan aplicadas, la verdad es un daño ínfimo, de verdad. Entonces, yo creo que no tendríamos por qué estar escandalizándonos o preocupándonos por eso, porque de verdad no es tan relevante, ¿de acuerdo? Otra pregunta, ¿cuánto dura su inmunidad? Bueno, sería aventurado ahorita hablar de tiempo de inmunidad o de protección que nos ofrecen estas vacunas porque tenemos muy poco tiempo que estamos aplicándolas y todavía no llevamos esa cuantificación o esa contabilidad. Pero bueno, comentarles que hay países como Israel, como Chile, como el Reino Unido, en Estados Unidos, que es donde por sus dimensiones y por su cobertura, que la cantidad de dosis que están aplicando, tienen estudios de seguimiento para esta duración de la inmunidad. Aquí en México obviamente nos falta estudio y seguimiento todavía porque la cantidad que hemos aplicado es muy baja, pero podríamos estar hablando a lo que llevamos ahorita, pues lo esperado es de más de 10 meses, prácticamente a lo mejor 1 año. Y bueno, lo importante de esto y que a considerar es que probablemente más adelante haya modificaciones también de esta vacuna, toda vez que también ya estamos monitoreando a nivel mundial modificaciones o variedades diferentes del coronavirus. Ya por ahí ya tenemos identificados en algunos países como el Reino Unido, como en Brasil, como en Sudáfrica,
ya tenemos identificadas variedades de ese virus y seguramente por la misma movilidad y este efecto de la globalización, pues no tardaremos también en el país en tener presencia de esas variedades. Por eso es muy importante acelerar y darle velocidad a este proceso de la vacunación, porque necesitaríamos estar cubriendo por lo menos a la población sobre la vacuna que ahorita se tiene diseñada y para el coronavirus que se estudió y no para las otras variedades, aunque también ya se ha demostrado que algunas de estas vacunas también protegen contra algunas de las variedades ya identificadas como nuevas. ¿Cada cuándo me tengo que revacunar? Bueno, seguramente el comportamiento a futuro será algo similar a la vacuna de influenza, antiinfluenza pues, que como ustedes saben, cada año tenemos una modificación también de ese virus a nivel mundial y seguramente también se realizará una modificación a las vacunas anti-COVID, porque vamos a estar también dinámicamente cambiando de esquema de vacunación, es decir, vamos a estar utilizando diferentes vacunas modificadas a razón de la modificación también del virus. ¿Qué pasa si no me llega mi segunda dosis a tiempo? Bueno, los diseños de las vacunas te hablan, la mayoría son de 2 dosis, la mayoría del diseño que se hizo en los laboratorios dice que se aplica la primera dosis y que a los 21 días, es decir, a la tercera semana, se tendría que estar aplicando la segunda dosis. Sin embargo, o sea, hay un periodo de aplicación entre la primera y la segunda en promedio de 21 días. Pero ha habido, por logística, por falta de cumplimiento en las fechas, se ha observado pues que puede haber hasta 4 semanas o hasta 5 semanas de diferencia entre la primera y la segunda dosis y de todas maneras no se pierde ese efecto de inmunidad. Lo que sí es muy importante de marcar es que la inmunidad que se adquiere con la primera dosis es aproximadamente entre el 50 y 52%. Es decir, moraleja, no porque ya te pusieron la primera dosis ya nos vamos a soltar otra vez todos. Hay mucha gente ahorita adulto mayor que sí ya recibió su primera dosis, pero quiero decirles que no porque te vacunas hoy, al día siguiente ya estás con ese 50% de inmunidad. Esa inmunidad te la vas a ir ganando porque primero te exponen a la vacuna y tu cuerpo se encarga en las siguientes 3 semanas de alcanzar ese desarrollo de protección. Después de la primera dosis, lo máximo que alcanzaríamos sería ese 50-52%. 3 semanas después estaríamos aplicando o deberíamos estar aplicando la segunda dosis. Ojo con esto. Y es 14 días después, un par de semanas después de la aplicación de la segunda dosis, cuando nosotros podríamos estar alcanzando ese rango de protección de más del 90, 93, 95% que prometen los laboratorios obtener de acuerdo a sus estudios o a sus ensayos cuando diseñaron la vacuna. ¿Hay alguna contraindicación absoluta para vacunarme? La verdad es que prácticamente no. Yo hablaría específicamente de 2 situaciones pero que tendrían que ser así muy específicas y señaladas por un experto, por un clínico, por un médico. Y estoy hablando de esas personas que a lo mejor tienen un tratamiento o uso crónico de anticoagulantes, por ejemplo. O bien, en el segundo caso, de aquellas personas que tengan antecedentes de reacciones alérgicas muy severas, pero que tengan ese antecedente comprobado de reacciones alérgicas muy severas, ya sea a alimentos o a medicamentos. ¿Y cómo lo podemos distinguir? Hay gente que a lo mejor de pequeño le sucedió y no se acuerdan. Dicen, soy alérgico a la penicilina, soy alérgico a los cacahuates. A ver, pero esa reacción alérgica ha sido tan grave o de presentación tan grave que incluso ameritaste hospitalización o que terminaste en hospital y te tuvieron hasta que medicar. Si no es así, si no es ese antecedente como tal, así de específico, o que hayan tenido, algunas personas conocen el término crisis o choque anafiláctico, si no han tenido ese antecedente, la verdad es que la vacuna es prácticamente para todos, ¿de acuerdo? O al menos ahorita lo que se tiene estudiado para mayores de 16 años. Si bien es cierto, todavía existe cierta reserva para los infantes y para las embarazadas, prácticamente para la mayoría de la población puede aplicarse de una manera segura, con una alta tasa de seguridad. Dice, ¿las vacunas sirven para las nuevas variantes del coronavirus? Bueno, los estudios de seguimiento que se han dado en Israel, en Chile, sobre todo en Reino Unido, sí se ha visto que algunas vacunas sí también están protegiendo para la nueva variedad del virus. Ojo, no es para que no te dé, pero sí te protege para las formas graves y para la muerte.
Entonces, probablemente sí te infectes después de la vacunación, pero no vas a terminar en hospital, que eso es lo mejor de todo. ¿Sí? Dice, para la segunda dosis, ¿puedo usar otra vacuna o debe ser la misma? Esto sí es bien interesante porque fíjense que, no sé si ustedes han escuchado, en una región están vacunando, en una parte del estado aquí vacunaron con AstraZeneca, en otros municipios vacunaron con otro tipo de vacuna de otra plataforma diferente que es Sinovac, que es una vacuna de origen chino, y entonces tan una y la otra son diferentes. Ahora, también se ha aplicado, la primera que se empezó a vacunar fue la de Pfizer. Entonces, fíjense, estoy hablando de 3 laboratorios diferentes, 3 diseños diferentes de vacuna. Entonces, aquí, algo que ha ocurrido con la población, y eso ustedes lo saben, se corre el chisme que están vacunando en tal o cual municipio y ahí va la gente de un municipio a otro tratando de buscar o conseguir que las vacunen. ¿Saben cuál es el mayor riesgo de esta migración indisciplinada que está haciendo la gente? Que para su segunda dosis corren el riesgo de que si luego la segunda dosis se la quieren aplicar en el sitio de donde son realmente originarios y no corresponde a la misma plataforma o al mismo laboratorio o al mismo diseño de vacuna, pues, entonces la inmunidad correcta no se va a alcanzar, porque el mecanismo de inmunidad tendría que completarse su segunda dosis con el mismo tipo de vacuna que te pusieron la primera. Quise dejarlo así de claro, porque si bien es cierto la vacunación está lenta, y este proceso, esta dinámica, esta logística está realmente muy lenta, no tendríamos por qué desesperarnos ni cometer ese tipo de errores. Yo quisiera preguntarle a alguien, si alguien del auditorio ya hizo eso con algún familiar, pues tengan mucho cuidado, porque la segunda dosis tendría que ser complementaria a la primera y del mismo laboratorio. Ojo, muchos se fueron a vacunar y ni siquiera se dieron cuenta qué tipo de vacuna fue, o no tuvieron esa precaución de preguntar qué tipo de vacuna fue, y eso puede provocarnos problemas y errores más adelante. Ahora, dice la otra pregunta, aunque ya me vacuné, ¿me puedo volver a infectar? Sí, sí, aunque estemos vacunados, fíjense bien, aunque estemos vacunados, podemos enfermarnos de COVID y podemos incluso ser portadores del COVID o del coronavirus y llevarlo a otro lugar con personas que estén vulnerables y que no estén vacunados. Aguas con eso. No podemos hablar de una plena seguridad hasta que no tengamos verdaderamente una tasa alta de vacunación, hasta que no tengamos una cobertura verdaderamente amplia en todos los grupos de edad, podríamos quizá volver a nuestra normalidad o quisiéramos ya relajarnos un poquito en esas medidas. O sea, por eso falta mucho tiempo para ello. Y quería dejar estas preguntas o estas respuestas a las preguntas emitidas de gran parte de la población, porque van a seguir existiendo dudas y seguimos aprendiendo y seguimos conociendo sobre el virus. Hablando de eficacia de las vacunas, bueno, aquí podemos ver que dependiendo del laboratorio, como les dije hace rato, y de la procedencia, hay un tipo de vacuna, un diseño pues diferente. Todas en general ofrecen una protección, las que son de 2 dosis, pues, ofrecen una protección tirándole por ahí alrededor del 90%. Entonces, a la pregunta de cuál es la vacuna buena, la respuesta es muy sencilla, la que te toque. La que te llegue en tu momento a tu municipio, esa es la buena y no la dejes perder. Hay que hacer mucha labor de convencimiento también con los adultos mayores, porque hay personas que se están ahorita quedando sin vacunación por ideas muy arraigadas de que, ay no, ¿y qué tal que me pasa algo? O por mala información o desinformación derivada, lo que les comentaba hace rato, ay, ¿y qué tal que me da una trombosis? Con todo respeto, a veces no sabemos ni lo que es una trombosis, pero nos asustamos. Entonces, fíjense cómo la mayoría que son de doble aplicación o de doble esquema, todas rayan en el 90% de protección y eso es algo muy, muy importante. Esa vacuna que ven allá abajo, la de Johnson & Johnson, que es la última que aprobada, esta solamente es de una dosis, pero igual también ese porcentaje de cobertura o de inmunidad que se alcanza de alrededor del 66%, quizá un poco más, en los estudios ya más recientes, es una gran ventaja, porque ¿qué va de todas maneras de un 60% contra nada? Caray, hay que aceptarlas si es que llega y hay que entrarle. Porque al final de opininas en donde, simplemente para ejemplificar,
que se conozca pues gráficamente cuál es el tipo de vacuna, el laboratorio al que pertenece, la eficacia que ofrece de acuerdo al diseño sobre el cual el laboratorio trabajó. Pero ustedes pueden ver en los cuadros de abajo que todas señalan como el protocolo, así lo marca, el protocolo de diseño, el protocolo bioético del laboratorio, te tiene que describir cuáles son las contraindicaciones y también cuáles son los efectos adversos. Y como ustedes pueden ver ahí, los efectos adversos van, como decía yo hace rato, desde cosas muy sencillas como dolor, hinchazón, aumento de la temperatura en el sitio de inyección, hasta cuestiones un poquito más generales y más intensas. Pero ninguna de ellas te va a hacer terminar en hospital, ninguna de ellas te va a matar. Realmente la relación de un efecto adverso por una vacuna contra los beneficios que trae, caray, no son comparables. ¿De acuerdo? De esos 40 o menos de 40 casos reportados de trombosis de AstraZeneca, ¿saben qué es lo más importante? Ninguno se ha muerto. Ninguno se ha muerto. Entonces yo creo que el beneficio, por mucho, es una gran ventaja. Aquí tenemos esta otra, que es la vacuna Sputnik 5, que es la de fabricación rusa, y como ustedes pueden ver, para no entrar en tanto detalle y no aburrirlos con el tema, la verdad es que de todas maneras describe sus contraindicaciones y también sus efectos adversos. Esta es la de AstraZeneca, de la cual estábamos hablando hace un momento, y como todo, también describe perfectamente cuáles son sus ventajas y sus desventajas. Saben que lo que son las ventajas de una vacuna son las desventajas de otras. Por ejemplo, Pfizer y la primera que mencionábamos también, no, de la Sputnik 5, perdón, uno de los principales problemas que tiene esta vacuna es la conservación, la dificultad para conservarla, porque requiere de temperaturas de ultracongelación y eso es complicado para desarrollar una logística de aplicación. No en todos lugares se tienen los aparatos para conservar la vacuna a esas temperaturas. Y una vez que ya se alcanzan las temperaturas ideales para aplicación, que es entre 2 y 8 grados, se tiene que disponer muy rápido de ella para aplicarla porque no tienes más de 5 días para disponer de la misma. Aquí tenemos esta de CanSino, que es también de origen chino, además simplemente nada más para mostrarles pues cuál es la variedad de plataformas o de diseños que hay de la vacuna y los fabricantes, pero la verdad es que al final de la historia, cualquiera que llegue y en el momento que llegue es la buena. Esta de Sinovac, también de origen chino, con una eficacia arriba del 90% como las otras, esta fue la que se estuvo vacunando aquí en los municipios de la región, que son Cuerámaro y Guanímaro, justamente en semanas pasadas, la semana pasada. Y bueno, ustedes pueden ver aquí en el estado de Guanajuato, para resumir, esas son las que se han aplicado y son las que han llegado, ¿ok? Algunas conclusiones y aprendizaje que hemos obtenido en este año de pandemia, mis estimados amigos. La pandemia significa de verdad un parteaguas en el estilo de vida de los mexicanos y principalmente de los guanajuatenses, porque nunca, al menos los que no rebasamos los 50 años, habíamos vivido una situación similar o parecida. Definitivamente, con esta lentitud en el proceso de la vacunación, con esta falta de cobertura todavía que tenemos en pie, las medidas de sana distancia, de lavado de manos, el uso del cubrebocas, deberá de permanecer más allá de que se complete o no la vacunación. Y lo digo con mucho respeto, licenciado Gabriel, las personas que ya recibieron su primera dosis no pueden confiarse, no pueden bajar la guardia, no pueden decir ya la hice. Definitivamente, ni tampoco es para andarlo presumiendo. Ya me vacuné, ya me voy de vacaciones. Espérame. Por solidaridad, ¿sí? Por realmente ese compromiso social, no es para que te dé una bandera verde de hacer lo que quieras. Otra cosa que también hemos visto, bueno, sigue estando en los protocolos y se siguen exigiendo dentro de los protocolos de sanidad los famosos tapetes sanitizantes, aunque realmente ya también estudiado tenemos que no tienen mucha evidencia sobre el beneficio. Digo, con todo respeto, a menos de que alguien ande a gatas o caminando de manos, difícilmente te vas a llevar pues lo del piso a la cara o al rostro, ¿no? Entonces, no han mostrado realmente mucha utilidad y sin embargo también algunas otras complicaciones por no usarlos correctamente. Luego a veces tenemos ahí los tapetes y ni siquiera líquido les ponemos. Entonces nada más están de adorno. Ajá.
Preguntas que hacían la vez pasada, ya también estudiado está que las mascotas no transmiten el virus. Lo que sí sigue siendo nuestra principal herramienta de protección es el uso del cubrebocas. A la comprobación que ya se tiene de la transmisión por aerosoles, el uso del cubrebocas de verdad es mucho mejor y más importante herramienta de protección que tenemos. Es mejor invertirle a un buen cubrebocas o inclusive a 2 cubrebocas sencillos, pero de manera doble, ¿sí? Que en líquidos carísimos como se han presentado ahorita Lysol y marcas comerciales que no quiero pues criticar a nadie, pero a veces gastamos más en un spray que en un buen cubrebocas. O andamos preocupados por el tapete sanitizante, pero no nos lavamos las manos. Entonces, ¿para qué quieres el tapete? O el tapete está seco, como decíamos hace un momento. Ya lo mencioné, cualquier vacuna de las ya aprobadas por la Organización Mundial de la Salud y que son las que están ahorita ya a disposición de los gobiernos. Aquí, ojo con esto, las vacunas obtuvieron un permiso, o los laboratorios, mejor dicho, obtuvieron un permiso especial para la venta de sus vacunas, pero única y exclusivamente por cuestión de emergencia sanitaria hacia los gobiernos, solo hacia los gobiernos. No están todavía disponibles de manera comercial, así que mucho cuidado, la gente no se deje timar que por ahí le están ofreciendo que la vacuna, que en la farmacia tal, que vía internet, que te la consigo. No, señor. La logística de vacunación es única y exclusivamente por gobierno y es gratuita, así que no se dejen engañar. Lo que sí es importante de marcar es que la mejor vacuna es la que te toque, la que llegue en su momento. Actualmente, la vacunación ha sido dirigida a adultos mayores de 60 años porque, obviamente, siendo la población más vulnerable y con mayores, digamos, comorbilidades o enfermedades agregadas, es muy importante completar este grupo de edad y así seguramente le estaremos apostando a disminuir hasta más del 80% del total de las defunciones, puesto que es la población, como ya lo vimos en las gráficas anteriores, que es la que más perece. Y la vacunación también aquí en el estado se orientó a los adultos mayores, también al personal médico, pero hay que destacar que no todo el personal médico está todavía vacunado, no estamos cubiertos todavía en el sector salud, los médicos y los de la medicina privada, pues, o los que ejercen en la medicina privada, todavía ni siquiera hemos empezado con ellos. Y todo eso, desafortunadamente, porque no ha llegado una dotación suficiente y adecuada de parte del gobierno federal. Os lo tengo que marcar. Al momento se ha incluido vacunación a adultos mayores en los municipios de Cuerámaro y Guanímaro. Claro, otros 24 municipios más del estado, pero como estoy hablando de la región, licenciado, estoy hablando aquí de la región de nosotros, por eso hablo específicamente de Cuerámaro y Guanímaro. La logística de la vacunación, la verdad es que tiene muchas áreas de oportunidad porque hemos visto un proceso muy lento y muy tardado, demasiado entretenido, en una cuestión que la verdad, bueno, no me quiero meter en politiquerías, pero la verdad es que podemos agilizar ese proceso, se podría agilizar ese proceso de muchas formas si nos escucharan un poquito más, ¿verdad? Lo que es el sector salud, que lo digo con mucho respeto, somos los expertos en desarrollar esas logísticas por décadas que tenemos de desarrollar y de implementar estas estrategias en semanas nacionales de salud, anteriormente llamadas días y semanas nacionales de vacunación. Pero bueno, ojalá que nos dieran la oportunidad de participar un poquito más. Y lógicamente, para poder lograr una jornada exitosa, necesitaremos tener una coordinación, una verdadera coordinación y completa comunicación para poder desarrollar esta logística. Eso es lo que hemos aprendido a un año de la pandemia y lo que tenemos de información general sobre la vacunación. Pero vamos entrando en materia, la contención de este periodo vacacional, contención de contagios en este periodo vacacional, y eso es por lo cual estamos aquí, porque tenemos que hacer un llamado a la conciencia de las personas. Yo los invito a que vean estas imágenes y de verdad ojalá logre yo sensibilizarlos en esa parte, tocar esa fibra sensible que todos tenemos y que nosotros nos responsabilicemos por lo que vamos a hacer en esta temporada que está por llegar. Porque miren, para nosotros es muy fácil
a lo mejor, o los que ya padecieron la enfermedad y que fue una forma leve, decir, pues ya me confío y al fin y al cabo ya me dio y vamos a darle vuelo a la hilacha. No, cuidado, atención, este es un periodo vacacional que incita a viaje. ¿Por qué? Porque ya estamos hartos de nuestro lugar y porque ahora queremos ir y volver a nuestras antiguas costumbres de vámonos a la playa, vámonos al balneario, vámonos a pueblear. Bueno, nada más les recuerdo que cualquier viaje aumenta la probabilidad de infectarse y de propagar el virus. Los expertos a nivel mundial recomiendan viajar solamente lo necesario. A mí me queda claro que también, aparte de los viajes recreativos o de diversión, existen otros viajes que son forzados. ¿Cuántos de nuestros paisanos no se quedan ahorita en el territorio nacional por cuestiones de las restricciones que pusieron en las fronteras? Pero ya nada más ahorita aflojamos tantito y ahí van todos de regreso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Los aeropuertos, las centrales camioneras, los sitios turísticos se van a empezar a llenar de gente. Entonces, de verdad, lo dijo el licenciado Gabriel hace unos minutos. Hombre, si ya nos esperamos un año, ¿qué más da 1, 2 meses más? Por favor, si puedes en el momento retrasar tu viaje, quédate, resguárdate, protégete tú y protege a los tuyos. Es algo de solidaridad social nada más. Eso es lo único que estamos pidiendo. Ahora, me queda claro que hay viajes que son, pues, bueno, de plano ya inevitables, pues. O que no faltará aquella persona también que dice, es que yo desde hace un año lo pagué y la agencia de viajes ya me dijo que si no lo hago, lo voy a perder. Bueno, no sé a qué le tires tú, a perder lo que invertiste en el viaje o a gastar en una hospitalización, que son 40, 50 el día. Y hay pacientes que duran hasta 7, 8 días en terapia. Entonces, bueno, tú sabes a lo que le tiras. Conocer actividades seguras es algo muy importante. Mira, sí es bueno y es sano también para abonarle a la salud mental, cambiar de aires, como se dice, ¿no? Tratar de hacer otro tipo de actividades, pero no necesariamente tienen que ser en los mismos sitios que todo mundo va. Y entonces hay que conocer los riesgos también al lugar al que vas. Porque fíjate, el problema no es nada más protegerte tú. También tienes que proteger a los tuyos. Cuando tú sales, sales en familia. Ojalá fueras tú solo. Pero vas en familia y ten en cuenta que ese traslado, o sea, solamente es una parte del riesgo que supone ese viaje. Nada más el traslado. Es más, todavía no llegas al lugar o al destino que tienes planeado y ya nada más en el viaje ya te estás poniendo en riesgo. Hay actividades que se realizan durante este viaje que pueden aumentar todavía los riesgos. Tú te subes a un camión. ¿Cuántas paradas hace el camión? ¿Cuánta gente se sube? ¿Cuánta gente se baja? Y aunque hay mucha sana distancia en el aeropuerto, en la central, cuando ya te subes al camión o al avión, vas así como muégano. Porque las agencias de viajes, las aerolíneas, no te van a vender un asiento sí y otro no. O sea, los camiones no van con esa sana distancia, todos van sobre el mismo ambiente, respirando el mismo aire. Y entonces, caray, habría que estar analizando. Vean estas imágenes. Hay que analizar primero cuál es el medio de transporte que vas a usar. ¿Cuál es el tipo de alojamiento y a dónde vas a llegar? Porque dicho con mucho respeto, hay hoteles de esos ahora que se propagaron mucho, estos hoteles business class que le llaman, no tienen una sola ventana. No sé si se han fijado, todo herméticamente cerrado, todo a través del aire acondicionado, pero no hay una sola ventana. Ya dijimos que una de las mejores medidas es ventilar los espacios cerrados. ¿Y cómo las ventilan? Me pregunto yo. ¿Cómo ventilas un avión que lleva una cámara presurizada? Obviamente no le puedes abrir las ventanas. Y los nuevos autobuses, no sé si los han visto también, ninguno de ellos tiene ventana para recorrer. También todos vienen herméticos. ¿Sí se han fijado en eso? Ahora, ¿a qué hotel vas a llegar? ¿En qué condiciones vas a estar? ¿Con cuántos te vas a alojar en la habitación? Luego hacemos conglomerados, ¿verdad, licenciado? Rentamos mejor un bungalow para estar los 14 ahí, para que nos salga más barato.
sea, en lugar de hacer varias habitaciones, no, al contrario, todos en bola en la misma y si tiene bungalow para que nos salga mejor, ¿no? Entonces utilizamos todos los espacios posibles de la misma habitación. Es un error. Las probabilidades de contagio se aumentan y son más elevadas entre más cercanos estemos. Ahora, si tú no conoces las condiciones del lugar al que vas a ir a vacacionar, pues mejor no vayas. De verdad. O sea, podemos esperarnos un poco más. Yo hago ese llamado a la disminución del riesgo. Me queda claro que es una responsabilidad de cada quien, es una responsabilidad ciudadana, pero les muestro estas imágenes. No es lo mismo ir en una cabina de avión de 120 pasajeros o de 44 pasajeros, que son actualmente los camiones foráneos, y además también no es lo mismo una hora de viaje, que 8, 12 o 14 horas de viaje. Si te vas de aquí a Mazatlán, por ejemplo, ¿cuántas horas son de viaje? En camión, entre 7, 9 horas promedio. Si te vas a Vallarta, a Ixtapa, o sea, ninguno es menos de 7 horas, ninguno. 7 horas, mi estimado, respirando el mismo aire reciclado dentro de la cabina. A ver, en balde todo tu cuidado de meses. Porque tú no conoces al que llevas a un lado, o al que llevas atrás, o al que va adelante. No lo conoces. Y ni modo que alguien, si empieza a toser, lo bajes. Pagó el boleto igual que tú y tiene el mismo derecho que tú, desafortunadamente. Entonces, tanto nosotros como la gente que nos rodea, desafortunadamente no utilizan las mascarillas. Luego dicen, no, sí, todos en el camión iban con mascarilla. Pero tú y yo sabemos que, yo me acuerdo, yo tomaba un camión en la noche y amanecía en Acapulco, ¿no? O tomaba el camión en la noche y amanecía en Ixtapa. Pero en la noche, ya cuando va la gente dormida, pues el cubrebocas, quién sabe dónde lo dejen. Y entonces van respirando ahí y van también emitiendo sus aerosoles dentro de la misma cabina. ¿Y qué tal cuando nos vamos a la playa? Oye, que porque es un lugar abierto, probablemente no tengamos riesgo. ¿Qué opinas de esta imagen, licenciado? Fíjate a dónde vas a ir, a dónde vas a llegar. Y nada más te pido de favor que recapacites esto que sigue. No, es que yo voy con todas las medidas de seguridad. ¿De verdad crees que son vacaciones con seguridad? Cuando vemos estas áreas de bañistas repletas, con poca ropa, mucho protector solar, pero nada de protector facial, es decir, no hay mascarillas. Mira dónde terminan las caretas y mascarillas. Ahí terminan, nada más contaminando también el espacio. Qué pena, ¿no? Y esto verdaderamente es un riesgo. Hay que tener mucho cuidado con ese concepto erróneo o esa idea de que vamos a unas vacaciones seguras, entre comillas. Yo lo dudo, yo lo dudo. Y la verdad es que el virus y la muerte, ahí están. Se pregunta, ¿y qué hacemos aquí? Pues nomás esperando la oportunidad. Porque la expectativa es una, pero la realidad verdaderamente es otra. Y eso es lo que tendríamos que estar ahorita concientizándonos y reflexionando. Se nos puede avecinar un problema severo, un problema grave y podemos volver a caer en los mismos errores. Y luego la gente se queja y dice, pues es que ahí en el hospital no me lo atendieron bien. Ahí me lo mataron. ¿De veras? La muerte anda en todos lados, La muerte está esperando la oportunidad. Nosotros tenemos una virtud que es el libre albedrío y ojalá que haciendo conciencia de ese libre albedrío, pues decidamos de una manera consciente e informada sobre los riesgos en los cuales nos podemos exponer. ¿De acuerdo? Incluso tengo que hacer este llamado también sin ofender a las costumbres y sin ofender a las creencias, porque esta disposición no es de un servidor. Desde la misma Arquidiócesis de México ya se han también tomado disposiciones para las cuestiones de la celebración de Semana Santa, porque es lo que nos espera. Y entonces yo sé que como mexicanos somos muy profundos
y las manifestaciones religiosas son múltiples y variadas, pero la verdad es que hasta el Santo Padre desde el Vaticano ya también hizo el anuncio y el llamado a que si tú puedes seguir estas festividades o conmemoraciones religiosas desde tu casa y a través de plataformas virtuales, y que además, hombre, te evitas el asoleo, caray, puedes ver hasta más a gusto la celebración y con todas las comodidades de tu casa, pues lo hagas. Es una invitación también a que cambiemos la forma de ser. Yo siempre lo digo con mucho respeto, Dios está en todos lados. Y yo creo que si hacemos estas manifestaciones de fe y verdaderamente ejercemos nuestra fe como tal, creo que una pantalla no va a marcar una diferencia si es que nosotros podemos a través de ella brindarnos una seguridad y una protección a nosotros. ¿De acuerdo? Estas celebraciones están sujetas desde luego a los semáforos epidemiológicos que ubiquen en cada lugar del país, en cada municipio, y pues se pide desde también las autoridades eclesiásticas hace un llamado a la reflexión de las personas para que mantengan esas medidas sanitarias. Ahora, comentarles también que no todo es COVID, porque fíjate, licenciado, se viene una temporada de calor. ¿Cuántas enfermedades también no son ligadas a la temporada de verano, a primavera y verano? Pues aumentan las temperaturas y entonces, ¿qué te parece esta combinación? El dengue ya está aquí y está aquí desde hace más de 10 años. Entonces, vamos a llegar a un escenario en el cual podemos estar manifestando esta combinación mortal. ¿Y por qué lo digo mortal? Porque hasta en el tratamiento, fíjate, el tratamiento de uno contraviene las indicaciones del otro. Para el coronavirus utilizamos algunos anticoagulantes y una de las principales complicaciones o riesgos del dengue son los sangrados. Entonces imagínate a alguien que esté con tratamiento de anticoagulantes y que le dé dengue. ¿Cómo lo voy a manejar? Qué problemón, ¿verdad? Una recordadita nada más del dengue. Recordemos que también es una enfermedad viral que se transmite a través de los mosquitos y que hay prevalencia pues en esas áreas tropicales y subtropicales. Y si ahorita la gente va a las playas o va a esas regiones de la costa, no dudes que se pueda traer un dengue también de allá para acá. Y aquellas personas que ya sufrieron una primera infección o una primera infección de dengue, a lo mejor el año pasado o el antepasado, también recordarles que puede haber un riesgo significativamente mayor en la segunda infección de que se les presente una forma más grave. El dengue tiene cuatro variedades de virus, dengue 1, 2, 3, 4. Y hay ciertas regiones del país en las cuales andan circulando hasta las 4 variedades. Léase, por ejemplo, el estado de Chiapas. En Veracruz, en Sinaloa, en Nayarit, en algunas partes de Jalisco, sobre todo esas regiones costeras, andan circulando 1 o 2, en algunos hasta 3 variedades del virus. Aquí todavía, en el centro, nosotros en nuestro estado, nada más el tipo 1, y por ahí de repente en algunos muestreos que hemos hecho nos ha aparecido también alguna otra variedad de virus, pero no ha proliferado tanto, afortunadamente, y han sido casos ahora sí que de fuera del estado, o que tuvieron su origen fuera del estado, no son casos autóctonos. La mayoría de los síntomas pueden ser incluso, se pueden confundir con el cuadro de COVID, porque estamos hablando de fiebre, de sarpullido, del dolor de los músculos y las articulaciones. Sí hay diferencias entre un cuadro y otro, porque el COVID es más una cuestión respiratoria y en algunos casos ya dijimos gastrointestinal. Algo que el dengue sí son signos muy claros del dengue es el dolor atrás de los ojos. El dolor atrás de los ojos. Aquí no hay problema con la cuestión respiratoria, pero sí el dolor atrás de los ojos, el dolor articular muy intenso y sobre todo ese sarpullido que sale en la piel. Y a lo mejor sería lo que nos ayudaría a diferenciar uno del otro. Pero el problema es que si nos dan los dos, va a estar muy caramba tratarlo, va a estar muy complicado. Ahora, en los casos más graves del dengue, podemos estar hablando también de hemorragias y de estado de choque, que eso sí te llevan a la muerte y nadie está vacunado. Entonces, ¿ven la dificultad? ¿Ven el riesgo? ¿Ven el riesgo que se puede abrir por el periodo vacacional? Pareciera el tratamiento muy sencillo siempre y cuando fuera un dengue simple y fuera nada más control de temperatura, reposo, buena alimentación
Y si distinguimos un caso grave, pues tendríamos que llevarlo a una unidad hospitalaria para que recibiera atención. Pero ¿y si se nos vuelven a atascar los hospitales? ¿Quién los va a recibir? Por eso es que hacemos el llamado a que ustedes analicen cuáles son los riesgos a los cuales nos podemos exponer en esta temporada. Por aquí les estoy dejando un link, una liga, un enlace pues de un video de YouTube que me pareció bastante interesante para que redondeen todavía quien se interese en profundizar más este tema y donde nos muestra una situación muy interesante de lo que está ocurriendo en Brasil. En donde se vislumbra pues un panorama complicado, porque con una vacunación incompleta y además un relajamiento de medidas, la falta de mano dura precisamente para establecer estas medidas de contención, la verdad es que son la combinación perfecta para seguir incubando nuevas variables de este coronavirus, y nuevas presentaciones de la enfermedad. Me gustaría que ustedes se dieran el tiempo de ver este video. Es un video muy corto, de unos 6 minutos aproximadamente, pero que nos enseña mucho y nos pone en una alerta bien informada. ¿De acuerdo? Y finalmente, pues decirles que si bajamos la guardia, mira, licenciado, esto nos va a volver a pasar. Otra vez hospitales al tope, otra vez problemas, otra vez desfalco monetario en las familias, gastos excesivos, filas interminables para conseguir un tanque de oxígeno. Justamente eso es lo que no queremos ver. Hay una frase que dice que el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Pero a veces hasta me sorprende por qué somos de memoria tan corta. Digo, esto no hace mucho que nos pasó hace escasamente un par de meses, en enero. En enero estábamos viviendo estas escenas y estamos teniendo estas pérdidas. No es posible que 2 meses después, de verdad, estemos tan inconscientes o con manifestaciones tan relajadas de algo que todavía no ha pasado. Es más, estamos apenas viendo la luz, apenas estamos empezando con las primeras medidas y la verdad es que sí, la vacunación será uno de los procesos más importantes en este volver a la normalidad, pero todavía falta mucho terreno por recorrer. Independientemente de que el semáforo estatal haya tenido un cambio, desafortunadamente la gente lo interpreta de forma errónea porque parece como que nos sueltan la rienda y nos abren las puertas y ahí vamos todos directitos por nuestro libre albedrío a exponernos al riesgo. Y eso es lo más grave de todo. La estrategia social, yo la quisiera resumir en esta mnemotecnia. Creo que esta estrategia es la más importante. Tenemos que adaptarnos, protegernos y avanzar. Adaptarnos a través de la información correcta y la educación para salud. Hay una cifra que no mostré, pero que sí se las quiero comentar. Hay una relación entre el grado de educación o el grado de información de las personas y la mortalidad. La gente más desinformada, ojo, no la más pobre, la gente más desinformada, independientemente de su condición económica, que me queda claro que el dinero también ayuda. Pero cuando tienes un hospital colapsado, cuando no hay camas de hospital, aunque tengas dinero, no te salvas. Sin embargo, una persona informada o mejor informada tiende a disminuir sus riesgos. Por lo tanto, esa adaptación tendrá que ser en función de la educación que nosotros estemos recibiendo para proteger nuestra salud. Las medidas de protección tendrán que continuar empezando por nuestra persona, por nuestra casa y nuestra familia. Y si esto lo reproducimos en masa, vamos a lograr una protección más grande y un espacio más seguro. Y desde luego queda claro que la parte de avanzar depende mucho de qué tan responsable eres socialmente. Lo digo a nivel personal y profesional. No puedes poner el pretexto de que porque ya sales a trabajar, te vas necesariamente a contagiar. No puedes poner el pretexto de que, ay, ya me abrieron la cantina, el bar y el salón de fiestas, vámonos a hacer pachanga. Aguas. Esa es la parte justamente de que avancemos con seguridad y protegidos. Si no tenemos esa responsabilidad social,
difícilmente vamos a lograr un avance con éxito. No estamos solos, de verdad. Tenemos muchos mecanismos de información. Yo los invito a que si tienen más dudas, utilicen esta página de Guanajuato Sano y tenemos estos números para ustedes para seguir resolviendo a través de la página oficial de coronavirusguanajuato.gov.mx o bien a través de estos números, el 806-27-2583. Y si te da flojerita hablar por teléfono, pues no importa, un mensajito de WhatsApp al 477-919-0712 y ahí también se pueden resolver muchas de tus dudas. Finalmente, darles las gracias por este tiempo, por esta oportunidad que nos dan a nosotros como Secretaría de Salud de compartirles el conocimiento adquirido y la investigación que hasta el día de hoy se tiene actualizada y que seamos una población informada para poder protegernos y avanzar, como les decía hace un momento. Yo estoy muy contento por la oportunidad que me dan de compartirles este conocimiento y ojalá podamos más adelante seguir compartiendo este espacio con ustedes. Muy agradecido con todos y a sus órdenes. Muchísimas gracias, Manolo. Gracias por compartir. Gracias por luego los jalones de orejas. Por los jalones de orejas que nos das. Y la verdad es que recuerdo la primera transmisión. Donde alguien dijo, ¿y el doctor no está enojado? No, pero razones no nos faltaban. Muchas gracias. A mí me gustaría por aquí, que es quien ha estado muy al pendiente de que todo esto funcione, de la difusión, de la generación con su propio equipo, de la generación de la plataforma, de las imágenes de difusión. Marisa, no sé si quieras comentarnos algo. Sí, muchas gracias, delegado, y buenos días a todo el auditorio. Sí, pues simplemente agradecer, reiterar el apoyo constante de los compañeros de la jurisdicción sanitaria que han estado pues muy al pendiente de responder inquietudes, de la preocupación que se tiene en general porque todos nos cuidemos, que sumemos y sobre todo reiterando la recomendación que nos hace el doctor Manuel del APA, ¿verdad? Que nos acaba de mencionar, pedirles a todos su colaboración, que seamos ejemplo de este cuidado, de estas medidas, y agradecer al equipo de trabajo y a ti, delegado, también por interesarte por la población en general. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Yo quisiera, antes de despedirnos, reconocer el esfuerzo, doctor Guerrero, doctor Sendejas, que se montó. Les des perdón. Déjase. El jefe de la juris, además un saludo al doctor. Muchísimas gracias. Al equipo, ahorita que empezamos a hacer la transmisión en Facebook, que además debo de comentarles, así como de repente dijimos, oye, si lo transmitimos en Facebook, la verdad es que tenemos casi 400 conectados en Facebook. También me parece que es una oportunidad buena, porque si bien partimos de la hipótesis de que todos tenemos en el sistema educativo la plataforma Teams, puede haber muchas personas que no tengan acceso a Teams porque no tienen un hijo, porque no son maestros, y que la puedan hacer de manera directa a través de sus cuentas de Facebook. Muchas gracias, un saludo a todos los amigos de Facebook. Sé que entramos tarde porque no era la idea estar conectados en Facebook. Sin embargo, lo que hemos hecho en las dos sesiones anteriores es que una vez que Mario nos ayude, que además agradezco muchísimo a Mario y a Germán en la parte técnica, una vez que se termina la transmisión, bajen el video, nos lo comparten y lo estaremos compartiendo completo, información completa, tanto en Facebook como en YouTube también. Quiero agradecer, y la verdad es que es como este espacio en donde es bueno reconocer a toda la gente que se ha sumado, agradecer a algunos medios de comunicación muy amablemente cuando vieron que estaba la transmisión en Facebook, hicieron un enlace y lo transmitieron. Saludos a Karen
de noticias también a buen amigo JJ de Opinión Vacío que se conectó, Gerardo Hernández, muchísimas gracias. A Charlie de Enlace Guanajuato, todos ellos, pues la verdad es que sumando esfuerzos, muchísimas gracias. Pero se me fue de repente Karen de Nota Digital, muchas gracias. Y bueno, yo creo que es un esfuerzo importante, si algunos se me peló y no lo ubico, también agradecerle. Decirles que tenemos hoy es martes. Tenemos como 4 días de actividad todavía. El viernes estaremos diciendo último día de clases. Y ese último día de clases me gustaría y hago votos porque todas las familias conciban este periodo vacacional como un periodo en donde tenemos que hacer nuestro mayor esfuerzo. Si lo que hoy dice el doctor Manuel de cuidarnos, de tomar todas las precauciones, lo llevamos a cabo, no estaremos viendo las imágenes que nos proyectaste, doctor. Nos puede ir bien, nos está yendo bien. La verdad es que yo creo que es digno también de reconocer el esfuerzo que ha hecho toda la población. Si en algún momento dijimos algo no está funcionando, hoy diríamos algo está funcionando. Y hay que reconocer lo que hacen las familias y el que hoy tengamos ya una situación, no una situación como de crisis, como la teníamos hace algunas semanas, también es porque la gente está haciendo cosas y eso es bueno y es digno de reconocerse. Que muchísimas gracias. Gracias a la Secretaría de Salud, gracias a la jurisdicción sanitaria. Agradecemos también a nuestra secretaria, la doctora Yolosuchi, que nos da la confianza y la oportunidad de hacer esto. A todos los amigos de la DELE, como de cariño lo decimos, desde personal administrativo, jefes de sector, supervisores, directores, maestros, padres de familia. Y bueno, ahí está el reto. Muchísimas gracias. Yo no sé si haya una próxima, amenazamos con que tal vez sí, y si no es en este tema, si es, dice el doctor que sí, con la cabeza me dice, yo creo que sí, las puertas están abiertas y puede ser este tema, pero yo creo que el cuidar la salud de toda la población nos compromete a todos, así es de que las puertas están abiertas. ¿Será este tema o será algún otro? Pero yo creo que ya encontramos un muy buen camino para que todo nos vaya bien en términos de salud y que no batallemos. Al final de cuentas, hoy hablamos de un virus, algún día hablaremos a lo mejor de un dolor de muelas o un dolor de estómago, una enfermedad respiratoria. O sea, hay tantos temas que podemos abordar en esas plataformas. Muchísimas gracias. Gracias a los amigos de Facebook que se conectaron. Amenazamos con poner el video completo. Muchas gracias. Gracias a cada uno de ustedes. Que tengan excelente semana. Y seguimos en contacto y seguimos integrando la información, las preguntas, y el doctor bien lo dijo. Si algo les surge, ahí está un teléfono, ahí está un chat en donde los van a tener de manera directa. Secretaría de Salud siempre al pendiente de todos nosotros. Muchísimas gracias. Buenos días todavía y nos vemos en la próxima.